Bueno, Dios les bendiga en gran manera. Vamos al último paso de este curso de exégesis bíblica, en el cual vamos a hacer un ensayo exegético, ¿verdad? O una exégesis de un párrafo bíblico que trata un asunto. Hoy vamos a ver Mateo capítulo 6, versículos 5 al 15, asunto sobre la oración, ¿verdad? El asunto que trata el párrafo Mateo 6, 5 al 15 es acerca de la oración. Esta clase usted debe de verla con su Biblia en mano. Vamos a a presentar este ensayo y usted me va a hacer un proyecto en el cual yo le voy a asignar su asunto, ¿verdad? Y la cita bíblica, pero lo va a hacer exactamente como yo se lo voy a presentar. Vamos a empezar entonces con el paso número 1. O sea, todo ensayo exegético debe de venir con su número, el número de paso y cuál es el paso, ¿verdad? No solo va a ir poniendo el desarrollo, paso 1 y el desarrollo, no, va a poner paso 1, quién es el autor del libro. Entonces la tradición antigua se lo atribuye a Mateo, el que era recaudador de impuestos bajo el gobierno romano, llamado por el Señor para ser discípulo y apóstol, ¿verdad? Aquí no tenemos ningún problema de interpretación en relación al autor del libro, ¿verdad? No tenemos ninguna, ninguna diferencia, ¿verdad? No hay ningún problema. Existe el autor y el escritor. El escritor es quien escribe el libro o la carta y el autor es quien dicta. En este aspecto, pues Mateo es autor y escritor del Evangelio según Mateo. Aquí no tenemos nada que interpretar, pero sí es importante que el alumno vaya más allá, ¿verdad? En su desarrollo siempre tiene que ir nutrido de información, siempre tiene que verse reflejado el trabajo que hizo, ¿ok? Por ejemplo, si su ensayo exegético le toca en Lucas, el Evangelio según Lucas, y el primer paso de quién es el autor del libro, usted no va a poner Lucas. No, eso es una falta de respeto. Usted va a dar una información amplia del autor. ¿Por qué se cree que es el autor? ¿Quién era el autor? O sea, un desarrollo pequeño de la información biográfica del autor. ¿Ok? No solo el nombre, va a escribir Lucas, Mateo, Juan, Pablo, Pedro, no. Va a escribir información que abunde en pues la autoría de este libro, ¿verdad? Entonces, ese es el paso número 1. Recuerde, paso número 1, quién es el autor del libro, va a investigar y va a colocar parte de su información biográfica en el primer paso. En el primer paso. Tiene que ser lo más conciso, importante para el primer paso. En el segundo paso, lugar donde se escribió el libro. En este caso, Mateo, el lugar en donde se escribió el libro de Mateo, no es posible fijarlo aún, pero la tradición antigua dice, perdón, que es posible que haya sido escrito en Siria o en Antioquía. Bueno, ¿cómo obtuvimos esta información? Esta información la obtuvimos investigando, amén, en Google, en cualquier fuente que sea fidedigna. No va a poner cualquier información, obviamente, va a seleccionar la información de la manera más razonable, concisa e inteligente que dé desarrollo al paso que estamos abordando. Estamos haciendo una exégesis de un párrafo bíblico y queremos ampliar la información, tener un concepto histórico contextual del escritor
y del lugar donde se escribió el libro. Entonces vamos paso a paso. Ya vimos el paso 1, ahora vamos al paso número 2. Recuerde, siempre va a buscar la información y seleccionará la información más concisa, inteligente y razonable que nos ayude a ampliar los pasos que estamos dando para esta exégesis. Paso número 3. ¿Quiénes eran los destinatarios? Originalmente fue dirigido a los judíos. O sea, los destinatarios son los que recibieron la carta, pero también para la comunidad de creyentes en general, primordialmente dirigido a los judíos por la gran cantidad de citas del Antiguo Testamento, ya que el libro comienza con la genealogía de Jesucristo, hijo de David, ¿verdad? Hijo de David, hijo de Abraham. Entonces, esa es información que obtuvimos investigando en fuentes fidedignas. Amén. Hay que tener mucho cuidado. Tenemos que ser muy analíticos, muy sensatos a la hora de escoger nuestra información. Este es el paso número 3, ¿verdad? Recuerde seleccionar la información inteligente, razonable, que pueda darnos esa respuesta o ese desarrollo para cada uno de los pasos que vamos abordando. Entonces, los destinatarios del Evangelio según Mateo eran judíos. ¿Por qué? Porque existen muchísimas citas bíblicas del Antiguo Testamento y el Evangelio de Mateo pues encierra una información que le dice al pueblo judío que Jesucristo era el Mesías judío prometido en el Antiguo Testamento. Entonces, por eso es que los destinatarios eran meramente judíos. Bueno, vamos al paso 4, fecha posible. Seleccionar la información, amén, de la fecha posible, algo conciso, algo corto, nutrido y razonable, ¿verdad? No cualquier información. Mateo escribió su evangelio en su forma primitiva hacia los años 60 al 70 y su redacción definitiva se hizo hacia el año 80, probablemente por un discípulo. Usted ve, hay una fecha que es trascendental en la historia de Israel en los primeros 100 años. Por supuesto, estamos hablando después del nacimiento de Cristo, los primeros 100 años en la vida de la iglesia, pero también en el Israel nacional, y es la destrucción del templo judío en el año 70. Entonces, cuando en un libro no se menciona el templo, es porque ese libro fue más allá del año 70. ¿Ok? Pero cuando en un libro se menciona el templo, entonces ese libro se escribió antes del año 70. O sea, eso es importante tenerlo en cuenta. Por eso es que hay algunos libros que mencionan el templo, ¿verdad? Mencionan el templo. Por ejemplo, el libro de los Hechos menciona el templo cuando subían al templo a orar, ¿verdad? Juan y Pedro, etcétera, etcétera. En el año 70 aquí encontramos, mire, las tropas romanas que invadieron Jerusalén destruyeron el templo. Este hecho tiene una gran importancia. Jesús había hablado de la destrucción de la ciudad y su templo 40 años antes. 40 años antes. Recuerde que Jesús murió en el año 30, por ahí. Para Israel, la ciudad de Jerusalén y el templo lo eran todo, no solo en el aspecto religioso, sino también en el social y económico. Su destrucción significó la destrucción de toda la nación. El orgullo y la base de la fe nacional de Israel o de la fe judía era el templo, ¿verdad? Y como ícono de orgullo, la santa ciudad de Jerusalén. Ahora bien, entonces aquí tenemos una fecha posible para ubicar los escritos del Evangelio de Mateo. Hay algunos libros, es más, todo lo que son fechas siempre será una hipótesis, siempre será algo aproximado, porque son fechas, salvo que en el escrito mencione la fecha
y se pueda precisar con exactitud, ¿verdad? A veces se precisaban por los años de reinado de un rey, por los días festivos, o sea, así se fechaba más o menos aproximadamente. Vamos al paso número 5, hermanos, las fuentes. ¿Qué fuentes usó el escritor para redactar su escrito? Mateo probablemente tomó el 50% del material del Evangelio de Marcos y la parte restante de las tradiciones orales. El relato de la infancia de Jesús no aparece en Marcos, por lo que Mateo tuvo aquí y en otras partes de su Evangelio una fuente desconocida. O sea, existen libros que se llaman apócrifos, libros apócrifos que se escribieron 200 años antes de Cristo y 200 años después de Cristo. Ahora, tenemos que tener en cuenta que también los escritores sagrados inspirados usaron la apócrifa judía para construir argumentos teológicos dentro de sus escritos. Por eso es que la narrativa de la infancia de Jesús y otras cosas de repente no están en el Evangelio de Marcos, ya que Marcos fue el primer evangelio en escribirse. Marcos fue la base para los escritos de Lucas y los escritos de Mateo, que por ende estos tres escritos se le denominan evangelios sinópticos. Ahora bien, ya que en Marcos no hay esos registros, entonces Mateo utilizó otra fuente que probablemente era la apócrifa judía de aquel tiempo o de aquel entonces. Uno de los escritos más cercanos a los apóstoles son Primera de Macabeos, Segunda de Macabeos y otros libros por ahí que también es posible que hayan sido usados por Mateo o también, hay que decirlo también, pues los hermanos de Jesús, los hermanos posteriores, ¿verdad? Que Jesús era el mayor, los hermanos del Señor, la misma María, pudo haber sido fuente, ¿verdad?, de información para el escrito de este Evangelio de Mateo. Ese es el paso número 5. Paso número 5. Vamos al paso 6, propósito del libro. El propósito usted lo puede encontrar en una Biblia de estudio y también lo puede encontrar en Google. Mateo intenta presentar a Jesús no solo como el Mesías, sino como el Hijo de David, y elabora esta verdad de manera que pudiera ayudar a los cristianos en sus controversias con los judíos. Una iglesia naciente, en su inicio comenzó con el 100% de los judíos, pero después estos judíos fueron acorralados por los judaizantes o los seguidores de Moisés, ¿verdad? La fe de Moisés. Entonces, Mateo escribe este libro con el propósito de darle seguridad a los cristianos judíos, ¿verdad?, que se convirtieron del judaísmo al cristianismo. Entonces, este libro es escrito para eso, para darle seguridad, y por eso comienza con una genealogía, ¿verdad?, que marca la descendencia de Cristo por Abraham, David, José. ¿Ok? No así la descendencia genealógica que redacta o elabora Lucas con la línea de María como descendiente directo de David. Sea como sea, ambos, José y María, eran descendientes de David. ¿Ok? Aunque sabemos que José no tuvo nada que ver en la concepción de Jesucristo, porque ya todos sabemos que fue obra del Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María. Ahora, por eso es importante entender el propósito de un libro. Cuando conocemos el propósito de un libro, entenderemos toda la argumentación teológica que se encuentra plasmado en sus capítulos.
Mateo intenta presentar a Jesús como el Mesías judío, amén, el Mesías de Israel, prometido en Isaías, prometido en la ley, prometido en los profetas, y por eso da este argumento para proporcionarle seguridad a los cristianos judíos de que habían tomado la decisión correcta. Paso 7, objetivo específico del autor del capítulo, o sea, ¿cuál es el objetivo específico? O sea, hay un objetivo, hay un propósito general, ya lo vimos, pero en el párrafo 6, versículos 5 al 15, aquí es donde entramos en la exégesis. ¿Cuál es el objetivo específico en detalle? El objetivo del texto es enseñar a los discípulos de Jesús a cómo orar. O sea, aquí se marca un precedente histórico. ¿Cómo oraba entonces el pueblo de Israel antes? Quien oraba por el pueblo de Israel y en nombre de Israel era el sacerdote. Pero aquí Jesús está marcando un precedente histórico. La oración debe de ser individual. Mire, la oración debe de ser individual. Y si usted se fija, entre el capítulo 5 y el capítulo 7 es el famoso Sermón del Monte, y aquí está registrado este párrafo. En toda esta demostración teológica y temática de Cristo a sus discípulos. Se ora para ser escuchado por Dios y no para llamar la atención de los demás. La oración debe de ser sencilla, simple, llena de confianza y consciente de nuestra falta. O sea, nunca presentarnos ante Dios como perfecto, como lo hacía aquel fariseo. Y aquel hombre pecador se golpeaba el pecho, aquel publicano, y decía, Señor, sé propicio a mis pecados. O sea, Señor, tú eres quien perdona mis pecados. Entonces, este paso número 7, aquí es donde entramos en el análisis. Aquí es donde nosotros entramos en el análisis. Objetivo específico del autor en el capítulo 6, 5 al 15. ¿De dónde voy a sacar esta información? Bueno, es posible que usted también la encuentre en Google, ¿verdad? Escribiendo en el buscador objetivo específico del autor en el capítulo 6, 5 al 15 del Evangelio tal o del libro tal. Es posible que lo encuentre, pero de lo contrario tendrá que analizarlo. Tendrá que poner a funcionar ese cerebro en base a esta pauta que le estoy dando aquí, que le estoy compartiendo, para que usted también aprenda a sacar sus conclusiones. El asunto de hacer la exégesis a un párrafo bíblico es para que el alumno aprenda a sacar conclusiones bíblicas de un párrafo bíblico. En síntesis, ¿cuál era el objetivo específico? Es que Jesús le estaba enseñando a sus discípulos a cómo orar y cuáles eran los beneficios de la oración, ¿verdad? Vamos al paso número 8, contexto literario general. Contexto literario general. ¿A qué documento general pertenece el texto de estudio? Pertenece a una colección más amplia. Himno, noticia, sermón, historia. ¿Cuál es su fuente original? ¿Verdad? Entonces, ampliamos el contexto literario general. Este texto es parte del discurso conocido como el Sermón del Monte, donde Jesús explicó sus leyes y sus enseñanzas. Entonces, según le toque a usted su párrafo, tendrá que ubicar el objetivo específico, paso 7, y el contexto literario general, o sea, en qué contexto está contenido. Si está contenido en una ordenanza, si está contenido en una doctrina, si está contenido en una orden de juicio, si está contenido en el Sermón del Monte, si está contenido en una prosa, si está contenido en un salmo, ¿verdad?
O sea, usted debe de aprender a determinar el contexto literario general. ¿Ok? Es, por decir así, la base donde está el párrafo bíblico. Y como ya dice nuestra información acá, este contexto es parte del discurso conocido como el Sermón del Monte. Como el Sermón del Monte. Entonces, entre los capítulos 5 al 7 está lo que Mateo llama el Sermón del Monte, pero ahí hay un párrafo del capítulo 6, versículo 5 en adelante, donde habla acerca de la oración. Entonces ahí estamos hablando de que es un contexto literario específico. Mire, paso 9, contexto literario específico. ¿En qué contexto se está usando el pasaje? Para descubrirlo se puede leer y lo que antecede y precede al texto. Entonces, el contexto literario o contexto inmediato son los textos antes y después del pasaje que nosotros estamos aplicando la exégesis. Ampliando el paso 9, contexto literario específico, este pasaje es parte de las tres principales prácticas de la piedad. Mire, este pasaje es parte de las tres principales prácticas de la piedad justicia judía, de la piedad judía de entonces. La ayuda a los necesitados, o sea, es donde está todo el compacto, ¿verdad? Es donde está todo el pasaje. La ayuda a los necesitados, el ayuno y la oración. Parte de este pasaje se conoce como el Padre Nuestro, un modelo de oración. Contexto literario específico. Este pasaje es parte de las tres principales prácticas de la piedad judía de aquel entonces, o sea, el modo de vivir del judío de aquel entonces, de la piedad judía, la piedad cristiana, o sea, qué era aquello que practicaban los judíos por temor al Señor, ¿verdad? Por amor al prójimo. 1, la ayuda a los necesitados. 2, el ayuno. 3, la oración. La oración está en Mateo 6. Entonces, tanto la ayuda a los necesitados como el ayuno, usted lo va a encontrar antes y después del texto en mención. Allí lo va a encontrar usted antes del texto en mención. Por ejemplo, si usted se va al capítulo 6, usted va a encontrar los versículos 1 al 4 antes de nuestro pasaje en mención. Nosotros estamos aplicando exégesis al pasaje del capítulo 6 de Mateo, versículos 5 al 15. Ahora bien, de los versículos 1 al 4, ese sería nuestro contexto literario específico. Encontramos la manera adecuada de dar la limosna, o sea, la ayuda a los necesitados. Esa sería la parte que rodea, amén, las partes que rodean al pasaje que habla acerca de la oración, que es lo que estamos haciendo exégesis nosotros. Entonces, para que entendamos claramente y usted no se me vaya a equivocar o enredar, voy a repetirle el inicio. Este pasaje, o sea, Mateo 6, 5 al 15, es parte de las tres principales prácticas de la piedad judía de aquel entonces. La primera era la ayuda a los necesitados a través de la limosna, que está en Mateo 6, versículo 1 al 4, ¿verdad? Donde dice que la limosna debe de ser en secreto. La limosna debe ser en secreto y que los discípulos no sean como los hombres que son jactantes o arrogantes y hacen las cosas en público para ser vistos por los hombres. Luego, en el versículo 16 al 18, las instrucciones de Jesús acerca del ayuno, ¿verdad? Que dice, cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros, pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro para no mostrar a los hombres que ayunas,
sino a tu Padre que esté en secreto, y tu Padre que ve en los secretos te recompensará en público. Entonces, esas son las partes que rodean, ¿verdad? Las partes que rodean al texto en mención. Y son tres prácticas: dar la limosna, orar y la otra era ayunar. Porque si usted ve el versículo 19 ya habla acerca de los tesoros en el cielo, que son instrucciones de Jesús para no aferrarnos materialmente a esta vida terrenal, sino enfocarnos básicamente o prioritariamente en hacer tesoros en el cielo donde recibiremos recompensa eterna. Ya no es una práctica, ¿ok? Ya no es parte de la piedad, ¿ok? Sino que tanto la limosna, el ayuno y la oración. Entonces, así le explico para que usted entienda claramente cómo es el texto, el contexto específico. Ok. Versículos antes del pasaje que le vamos a asignar y versículos después. Usted debe discernirlo, ¿verdad? Usted debe discernirlo. Si en su pasaje hay prácticas de la piedad judía, usted lo va a poner, y si no, usted va a colocar lo que aparece allí, pero tiene que especificar qué es, ¿verdad? Tiene que especificar qué es para que todo tenga un orden técnico como lo que estamos haciendo en esta exégesis. Vamos al paso 10, contexto social del libro. ¿Qué ocurre en general en la época? O sea, ¿qué estaba pasando en la época? Hubo golpe de Estado, hubo sucesión imperial, hubo cualquier otra cosa, pero que esté enmarcando un fenómeno social. Conocer alguna otra información de la época. Estoy hablando del libro, no del pasaje. Fíjese bien cómo está desarrollando su trabajo. Aquí está la guía, aquí está la explicación. El judaísmo en tiempos de Jesús estaba dividido. O sea, esa información usted la puede encontrar en la web, por supuesto, ¿verdad? Hay información que usted la va a buscar en la Biblia o también la puede encontrar en la web, como los pasos que hemos tomado anteriormente, el contexto específico, el contexto literario, ¿verdad? Eso pues usted lo puede encontrar también, solo que sepa analizarlo y que sea algo que desarrolle la exégesis, ¿verdad? No que la descarrile, sino que la desarrolle, que sea algo de lo que necesitamos investigar. Entonces, algo que estaba ocurriendo en los días del escrito del libro es que el judaísmo estaba dividido en dos grupos. El primer grupo estaba compuesto por fariseos y saduceos, ¿verdad? Los fariseos eran los maestros de la ley, era un grupo élite religioso de aquel tiempo, ¿verdad? Que surgieron después del exilio. Y los saduceos eran aquellos que no creían en la resurrección, ni en ángeles, ni en espíritu. Entonces, estos hombres, ¿verdad?, eran parte de un grupo religioso muy conservador en ese tiempo. Estos enseñaban las doctrinas fundamentales del judaísmo. Los saduceos solo enseñaban la Torá. Los saduceos solo enseñaban la Torá, por eso no creían en espíritu, ni en ángeles, ni en otra cosa. Solo enseñaban los primeros 5 libros de Moisés. Esa era su fuente para enseñar, mientras que los fariseos enseñaban el Tanakh, ¿verdad? Que es la ley, los escritos y los profetas. Entonces los fariseos tenían una amplitud más grande con relación a la doctrina del Antiguo Testamento. Entonces, y el otro grupo estaba formado por los discípulos de Juan y los de Jesús.
los cuales no aceptaban las enseñanzas de estos grupos radicales. Entonces, esto era lo que estaba ocurriendo, ¿ok? A esto se le llama fenómeno social. Por eso es que queremos saber cuál era el contexto social. ¿En qué contexto social se estaba escribiendo el libro? Usted lo va a hallar, por supuesto, según lo que le toque. Así va a encontrar. Por ejemplo, un contexto social del libro de Efesios. Toda la gente adoraba a Diana. ¿Eh? Toda la gente adoraba a Diana. Ese era un contexto social. Vamos avanzando, seguimos con el contexto social. Bueno, creo que el contexto social lo tenemos claro aquí. El judaísmo en tiempos de Jesús estaba dividido. Contexto social, siempre el paso 10. El Evangelio de Mateo es una obra de la segunda generación de los que... Bueno, esto ya esto no es tan específico, pero esto sí es específico. ¿Por qué? Porque en pocas palabras nos está diciendo cómo estaba la convulsión social de aquel tiempo. Algo que usted, como estudiante de Biblia, lo debe de entender. Paso 11. Lenguaje en qué idioma se escribió. Paso 11. El lenguaje en qué idioma se escribió. Los estudiosos del Nuevo Testamento no tienen dudas de que Mateo fue escrito en griego. Ciertamente fue atribuido al apóstol Mateo en el siglo II, pero antes de esto el libro era anónimo. Al colocar los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas en paralelo y leerlos sinópticamente, o sea, desde el mismo punto de vista, en griego los estudiosos han establecido que Mateo y Lucas fueron copiados sustancialmente de Marcos. Es una realidad. Hay partes de Mateo que están en Marcos y hay partes de Lucas que están en Marcos, idénticas. Con Mateo usando alrededor del 90% de los versos en Mark Grant, parte del texto incluso usa las mismas palabras en el idioma griego, lo que solo sería posible si la copia se hiciera en el idioma griego. El material de dichos refranes no encontrado en Marcos, pero común a Mateo y Lucas, se atribuye el hipotético documento Q, que es ese documento, ¿cómo le digo? Ese es como un códice, ¿verdad? Como un pergamino que fue encontrado en las cuevas de Qumran y que contenía el Evangelio de Mateo. Aunque este Evangelio fue dirigido a los judíos, recuerde que el idioma griego era más fácil de hablar y de escribir. Entonces, por eso es que el Evangelio de Mateo fue escrito en griego. Bueno, vamos avanzando al paso 12. En el paso 12 vamos a ubicar en nuestro pasaje, Mateo 6, 5 al 15, imágenes, símbolos y figuras. Aquí nosotros estamos claros con esto porque los acabamos de ver con las figuras retóricas, primero y segundo paso, ¿verdad? Primero y segundo retórica del idioma hebreo. Observar, dice, qué imágenes, recursos literarios encontramos en el texto. Definir si hay metáforas, símiles, hipérboles y simbolismo. Todo esto yo estoy convencido que usted lo sabe, porque usted tiene la enorme ventaja de ver, volver a ver y volver a ver el video. Todo lo que se dio, lo que se enfatizó acerca de las figuras retóricas, usted lo puede ver, volver a ver y volver a ver, para que esté claro en su mente. Ahora, ya en detalle, ¿dónde encontramos algunas de estas cosas? En el versículo 9 dice, denota una relación la palabra padre. ¿Qué sería entonces ahí la palabra padre? Una imagen. Denota una relación familiar como el padre terrenal que cuida de sus hijos. Dios es el padre de todos los creyentes. Esta imagen inspira
confianza, ¿verdad? Como vuestro Padre que está en los cielos tiene necesidad de vosotros. Bueno, la segunda palabra es pan, versículo 11. Es un símbolo de la necesidad básica de la vida, símbolo de lo que es necesario para vivir y tener vida plena. Pedir por las necesidades básicas y no por las vanidades de este mundo. Ahora, usted va a enumerar las que encuentre en su pasaje. Usted va a enumerar todas las que encuentre, ¿ok? Las va a enumerar porque de eso se trata. Se trata de extraer el extracto del texto bíblico. Se trata de desmenuzar el texto bíblico. Y aquí estamos aplicando las imágenes y las figuras retóricas que un capítulo atrás las vimos. Por eso es que incluí, ¿verdad? Por eso incluí la figura retórica, porque estas figuras solo se ven en la clase de hermenéutica y las vamos a volver a ver. Pero al ver el ensayo exegético, al revisar el ensayo exegético, vi que se hacía mención de imágenes, símbolos y figuras. Entonces, ya aquí para usted no sabe nada de esto. Entonces yo dije, bueno, voy a colocar este capítulo aquí para que tengan dos segmentos los alumnos y así puedan entender qué son figuras retóricas, entre ellos símbolos, metáforas, ¿verdad? Hiperbole, sinécdoque, símil, metonimia, todas esas figuras retóricas que le sirven a uno para conocer el idioma hebreo. Entonces, pan es un símbolo en el versículo 11 y tenemos en el versículo 12 una metáfora de las deudas. Las deudas se refieren metafóricamente a pecados u ofensas. Perdona nuestras deudas. Mire, perdona nuestras deudas, es una metáfora. Cuando alguien ofende a Dios se vuelve en deudor. ¿Ok? Se vuelve en deudor. Ha ofendido a Dios. Usted, esa persona que ha ofendido a Dios, le debe pedirle perdón a Dios, reconciliarse con Dios. Entonces, por eso Jesús dice, perdona nuestras deudas. Obviamente, estas palabras son las que más resaltan y de eso se trata el ensayo exegético. Que usted tome estas palabras en este paso 12 que resalten, ¿ok? Que resalten. Entonces, ese es el paso 12 y ahí usted tiene que hacer su trabajo analítico. Algunas cosas las va a hallar en Google, otra cosa las va a analizar usted. Por eso es que es importante que tome en cuenta la figura retórica. Paso 13, análisis del texto. Aquí el estudiante no debe olvidarse del propósito del autor. Recuerde que el propósito del autor es presentar a Jesús como el Mesías prometido en el Antiguo Testamento. Entonces, hará un análisis breve de cada verso. Yo creo que usted lo aprendió en la epístolas generales, epístolas paulinas, donde vimos análisis del texto. Creo que sí se recuerda de esto porque yo insistí que hiciera análisis breve de cada versículo de la carta que le asigné. Entonces aquí usted no se va a perder. Claro, el versículo 5, y cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas para que la gente los vea. Entonces, usted hace aquí hace usted su interpretación personal. Aquí, por supuesto, yo puse la mía. Jesús no critica la oración en público, sino aquella que es ambiciosa y ostentosa para atraer la atención de los demás. Claro, va a haber un momento que a usted le va a tocar orar en público. A mí me ha tocado por una emergencia de salud, ¿verdad? Ahí mismo le va a tocar imponer mano o ponerse la mano usted también. Pero no es porque usted quiera alardear de que es orador. No, usted lo hace porque es una emergencia. Va en el autobús, alguien se desmaya, le toca orar, ponga mano. O sea, usted va a hacer una interpretación privada de cada versículo. Lo mismo va a ocurrir con el versículo 6, ¿verdad? Lo mismo va a ocurrir con el versículo 7, lo mismo va a ocurrir con el versículo 8.
¿ok? Siempre dando su interpretación, la va a adjuntar allí, ya le voy a explicar cómo lo va a hacer, el versículo 10 también, el versículo 11, ¿ok? El versículo 12, versículo 13, versículo 14 es la misma rúbrica, 14 y 15, ¿ok? Entonces, acá viene el asunto. Cuando ya pasamos toda la análisis textual, verso por verso, verso a verso, llegamos a la última parte donde usted escribe exégesis de Mateo 6, 5 al 15, así como lo ve allí. Exégesis de Lucas 12, 1 al 4, exégesis de Juan 10, 8 al 12, según lo que le toque, usted va a colocar así. En resumen de todo, o sea, después de haber analizado todo, mire, después de haber analizado todo su pasaje, texto a texto, en resumen, Jesús le explicó a sus seguidores cómo orar. ¿Por qué? Porque el mismo versículo dice, el versículo 5, no seáis como los hipócritas que aman el orar en las calles, en las esquinas para ser vistos por los hombres. Jesús aquí enseña cómo orar para ser escuchados, dice, por Dios y no ser vistos por los demás. También dejó ver que la oración debe ser una expresión sincera del corazón y no una simple palabrería. No condenó las oraciones largas, pero sí la verbosidad que carece de sentido. O sea, aquí ya es su interpretación personal. Después de haber analizado versículo 5, versículo 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, al 15, usted hace la exégesis. ¿Por qué? Porque ya tiene un panorama completo, quién es el autor, cuál es el propósito, en qué lenguaje fue escrito, en qué fecha fue escrito, dónde fue escrito, qué género literario encontramos en Mateo, qué encontramos contexto inmediato, el contexto literario, el contexto específico. Ya tenemos un panorama, ¿ok? Seguimos, mire, exégesis de Mateo 6, 5 al 15, nos dice que oremos a Dios como si fuera nuestro Padre terrenal, con confianza, con libertad, con sencillez de corazón. Como le vamos a hablar complicado a Dios si Él es el Dios del conocimiento? Tenemos que ser sencillos, amén, sencillos. En esto se resume todo nuestro trabajo. ¿Ok? En esto se resume todo nuestro trabajo. Son 13 pasos, mi gente. Y por último, terminamos en la exégesis del pasaje en mención. Repito, vea esta clase y vuélvala a ver, ¿ok? Para que cada paso se quede bien detallado en su mente. Después de que todos hayan visto la clase, que le doy una semana para que vea la clase, el próximo lunes o más tardar el martes, yo le estoy asignando a cada uno su ensayo exegético. Si usted no la miró esta clase, ese es su problema. Ese es su problema, porque la clase se sube y se comparte. Deje tiempo para verla, analizarla. Ok, ahí tiene sus diapositivas, usted puede guiarse, coja la Biblia, vea los versículos bíblicos, analícelo, entiéndalo, le di una explicación que era el contexto literario, ¿verdad? Le di la explicación de cómo encontrar las partes que rodeaban al pasaje en mención, si era parte de la piedad judía, le enseñé cómo, ahí está, entonces es su responsabilidad. El próximo lunes o martes yo le estoy dando su proyecto
¿ok? Y le voy a dar poco tiempo para ese proyecto, porque esta clase es corta. Así es que manos a la obra y ponerse pilas con todo lo que estamos enseñando, exégesis, porque la clase que viene de hermenéutica es más complicadita que esta y necesitamos dominar la materia. Que Dios lo bendiga y Dios lo guarde. Estamos en